Bienvenidos al estudio de la materia Nociones de Hebreo, Griego y Latín. Hemos llegado a la consideración del siguiente tema, la Biblia hebrea. Un poco de historia. La Biblia hebrea es el libro de los libros, es la palabra inspirada de Dios. Contiene la historia de un pueblo y guía para la iglesia cristiana y también toda la humanidad. Sus páginas contienen la cosmovisión del pueblo que fue escogido por nuestro Señor a fin de ser modelo para todos los pueblos. Son destacables sus valores y principios para la vida, así como la doctrina o sistema de creencias que deben guiar el pensamiento y también las actitudes y la conducta de quienes creemos en Dios. Sus enseñanzas superan los límites étnicos, límites nacionales, regionales, temporales y también límites religiosos. Su mensaje es de esperanza, de un inmejorable futuro, de seguridad, de salvación, de restauración, de liberación, de salvación eterna y muchas otras bendiciones más. El ordenamiento de los libros de las escrituras hebreas es distinto al de las Biblias cristianas. La Biblia cristiana, recordemos, sigue un orden bajo el criterio cronológico y temático, es decir, el orden de los libros en la Biblia cristiana es desde lo más antiguo hasta lo más contemporáneo, podríamos decir. Y por otro lado, está ordenado por temas. De esa manera tenemos, por ejemplo, los 5 libros de la ley, los libros históricos, los libros proféticos, luego los libros de profetas mayores y menores. Ese es el ordenamiento de la Biblia cristiana. Pero la Biblia hebrea tiene otro tipo de agrupación. En primer lugar, la ley o Torah, los profetas o Neviim y los escritos o Ketuvim. No hay que olvidar que los escritos hebreos no incluyen los libros llamados apócrifos o deuterocanónicos, que aparecen en la versión griega denominada Septuaginta o versión de los 70. Otra peculiaridad de los escritos hebreos es que los nombres de algunos libros también son distintos a los de la versión en griego y los de las Biblias cristianas. Las divisiones de la Biblia hebrea. Los libros de Moisés o Torá. Contiene los 5 primeros libros. Luego, la siguiente división principal, los profetas o Neviim. Subdividido en profetas anteriores y posteriores. La tercera división de la Biblia hebrea, los escritos o Ketuvim. Contiene los libros poéticos y sapienciales, la literatura apocalíptica, la de los festivales y la obra cronista como Salmos, Job, Proverbios, Rut, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y los 2 libros de Crónicas. En el Nuevo Testamento vamos a escuchar, por ejemplo, hablar al Señor Jesús diciéndoles a sus discípulos después de la resurrección: acuérdense lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los escritos. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Precisamente porque esa era la división de la Biblia hebrea.
Y ojalá que el pueblo cristiano hubiera mantenido esa división, hubiéramos sido bendecidos de una manera muy especial siguiendo ese orden. Las divisiones de la Biblia hebrea, continuamos con este punto. El conjunto de libros de la Biblia hebrea es denominada Tanaj, que consta de 24 libros. En la Biblia cristiana tenemos 39 libros. En el Tanaj tenemos 24 libros. ¿Por qué? ¿Porque le falta libros? No, sino que varios de los libros que aparecen separados en la Biblia cristiana están unidos en el Tanaj o la versión hebrea de la palabra de Dios. Es interesante saber que ese conjunto de libros los judíos no le llaman Antiguo Testamento, le llaman Tanaj. Y llamarle Antiguo Testamento a los libros que están en esa parte de la Biblia ha traído también confusiones. Porque cuando el Nuevo Testamento habla de que ya no estamos bajo la ley y que el antiguo pacto ha sido abolido para establecer un pacto mejor, un nuevo pacto, muchos imaginan de manera equivocada que ya no estamos bajo los libros del Antiguo Testamento. Ese es un craso error. Y que si tú has estado creyendo en eso, has estado pensando de esa manera, has estado entendiendo de esa forma, pues este es el momento de salir de ese error. Una cosa es el antiguo pacto y otra cosa son los libros que son llamados Antiguo Testamento. Es cierto que la Biblia dice que ya no estamos bajo el antiguo pacto, pero eso no quiere decir que debemos omitir por completo las enseñanzas de lo que en la Biblia cristiana aparece como Antiguo Testamento. Esos libros son valiosísimos. Sin esos libros no es posible entender los libros llamados del Nuevo Testamento. Es verdad que algunos aspectos del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, han pasado y se han cumplido en Cristo, pero otros siguen vigentes. ¿Qué cosas están vigentes? Pues la doctrina, los principios, los valores y otros aspectos más. ¿Y qué cosas han pasado y se han cumplido en Cristo y ya no van más? Pues la parte ceremonial, llamada también muchas veces ley ceremonial. Bien, esto entonces vale la pena aclararlo. La palabra Tanaj es un acrónimo conformado por las iniciales de las siguientes tres palabras de la división general de los libros de la Biblia hebrea: Torah, Nabim y Ketuvim. Tanaj. Los libros de la Biblia hebrea. Veamos a continuación. En la división principal que se llama la Torah o la ley, los nombres de los libros que conforman esta parte son estos: Bereshit, palabra hebrea que quiere decir en el principio. En la Biblia cristiana aparece con el nombre de Génesis. Siguiente libro, Shemot, que corresponde al libro de Éxodo en la Biblia cristiana. ¿Por qué se llama de esa manera en hebreo? ¿Por qué se llama Shemot o nombres? Porque esa es la primera palabra que aparece en ese libro precisamente. Bien, continuando, el tercer libro es Vaikra.
en hebreo, y llamó. En la Biblia cristiana tiene el nombre de Levítico o con relación a los levitas o relacionado con los levitas. Pues nota cómo hay una variación tremenda, ¿verdad?, entre uno y otro nombre. ¿Por qué se llama el tercer libro Vaikra? Porque esa es la palabra, la primera palabra que aparece en ese libro precisamente. El cuarto libro es Bamidbar, en hebreo, en el desierto. En la Biblia cristiana tiene el nombre de Números. El quinto libro es Devarim, palabras. Devarim. ¿Te acuerdas de la palabra davar? Pues aquí tenemos el nombre Devarim para el quinto libro. En la Biblia cristiana tiene el nombre de Deuteronomio, que significa segunda ley. Nota que es diferente al nombre en hebreo. Luego encontramos la segunda división principal de la Biblia hebraica o hebrea y encontramos el libro de Yehoshua. Yehoshua, que corresponde al libro de Josué. Luego tenemos el libro de Shoftim, jueces. El libro de Shmuel, en español, Samuel. Enseguida, el libro denominado Melahim. ¿Te acuerdas de la palabra malach, que significa rey? El plural, Melahim, reyes. Luego tenemos el libro de Yeshayahu, en español, Isaías. A continuación, el libro de Irmiyahu, en castellano, Jeremías. Luego, el libro de Yehezkel, en castellano, Ezequiel. Continuando con los libros de la segunda división, en la Biblia hebrea, los Nevi'im, o libros de los profetas. Encontramos Hoshea, en castellano, Oseas. Luego Joel, en castellano, Joel. Amos y la misma palabra para el castellano. Enseguida el libro de Obadía, en español, Abdías. Luego Yoná. Enseguida Mijá. Esta palabra significa quien como el Señor. Mijá. En español, Miqueas. Más libros de los Nevi'im. A continuación tenemos Nahum, Habacuc, Sefanía, Haggai, Seharía, Malají. Luego tenemos la tercera división principal de la Biblia hebrea, los Ketubim. El libro que aparece en primer lugar en esta tercera división principal es Tehilim. En español, Salmos. Luego, el libro de Mishlei, Proverbios,
El libro de Job. Shir Hashirim. Canto de los cantos o cantar de los cantares. Shir, canto. Hashirim, varios cantos. Canto de los cantos. Ruth, Eija, lamentaciones. Más de los Ketubim. A continuación tenemos Kohelet. En español, Eclesiastés. Pero en realidad quiere decir el que predica, el que da el mensaje. Kohelet. Esther, Daniel. Luego, los siguientes libros que están unidos en el Ketubim, Esra, Nehemía, Esdras y Nehemías en un solo libro. También Dibre Hayamim, que corresponde a los libros en español de Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas. Con la consideración de los libros de la Biblia hebrea. Notables variaciones, ¿verdad? Pues es un tema para continuar analizando, puede ser motivo también para una monografía, para una tesis, de qué manera esos cambios en cuanto a nombres, en cuanto a clasificación, influye en la doctrina, influye en otros aspectos de la vida cristiana. Ese sería el desafío para poder investigar. Ha sido un gusto compartir contigo. Concluimos aquí este tema. Un abrazo fuerte. Bendiciones.